La segunda ley, maestros, queremos conocer sí o sí, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo primero a lo que tienen derecho es a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Y al tener derecho a eso, en la escuela debemos garantizar la paz. ¿Ok? Por eso hay distintos documentos, ficheros didácticos, artículos que hacen referencia a la solución pacífica de conflictos a través del diálogo. Por eso hay un programa nacional de convivencia escolar. Por eso se insiste tanto en los protocolos de actuación frente a casos de acoso escolar, porque tienen derecho a esto, a la vida, a la paz y a la supervivencia y al desarrollo. ¿Ok? Entonces, aquí está el primer elemento. El segundo tiene que ver con el derecho a la prioridad. Y aquí, maestros, traemos aquí a este segundo título el concepto de interés superior de la niñez, que ya comentamos en el artículo en la ley anterior, pero que voy a dedicar no una sesión, parte de la sesión a analizar ese concepto que es muy breve, pero que sí o sí, maestro, nos debe quedar claro. Interés superior de la niñez, ¿ok? Entonces, tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de la protección, ejecución de políticas públicas y en todas las medidas concernientes a los estudiantes, a las niñas, niños y adolescentes. Tienen derecho a la identidad. Esto es muy importante, bueno, contar con nombre, apellidos, nacionalidad, filiación, origen, preservar su identidad, incluidos el nombre, nacionalidad, pertenencia cultural. Y en los extranjeros que se encuentran en territorio nacional tienen derecho a comprobar su identidad. ¿Ok? Derecho a la identidad. Eso es otro ámbito, pero bueno, debemos conocer. Derecho a vivir en familia. Piense bien que esto es una ley, maestros. Y sin embargo, sabemos que en todos los Méxicos que hay en distintas regiones, eh, esto no siempre se cumple. No siempre los alumnos cuentan con este derecho a vivir en familia completa al menos, ¿ok? Sin embargo, la ley es clara y tienen derecho a vivir en familia, ¿ok? Esto no nos corresponde como escuela, le corresponde al Estado, pero debemos conocer que es su derecho de vivir en familia. Muy bien. El derecho a la igualdad sustantiva, aquí ya nos vamos acercando un poco a lo que sí nos compete. Tiene derecho a acceder al mismo trato. Esto explica el principio de equidad en la ley anterior. Se debe transversalidad a la perspectiva de género, lo que hablábamos hace rato. Eliminar obstáculos que impidan la igualdad en el acceso a oportunidades. Implementar acciones para eliminar costumbres, roles y estereotipos sexistas, establecer medidas para apoyar a niñas, niños y adolescentes, mecanismos para la igualdad sustantiva, campañas de sensibilización, las normas están dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar la igualdad sustantiva. ¿Ok? Entonces, derecho a la igualdad sustantiva, no cualquier igualdad, sustantiva. ¿Ok? Derecho a no ser discriminado. Entonces, estos derechos los deben conocer los alumnos, ¿ok? Hay asignaturas que muy acordes a dar a conocer estos derechos, pero como docentes, yo soy el primero en saberlos. Si yo doy matemáticas, eso no quiere decir que yo no conozca o no deba conocer de leyes o de estos temas densos, porque pues de entrada el alumno tiene derecho a no ser discriminado. ¿Qué puede ser una discriminación en la práctica docente, maestros? Si, por ejemplo, yo lo señalo, evidencio que es un flojo, que nunca hace nada, que llegó tarde y no puedes entrar, que lo saque del salón, que bueno, porque no me entregaste tal tarea no tienes derecho a examen, que mira, tú vas con el peor equipo porque eres de los peores. Todas ese tipo de acciones, yo sé que no pasa o es menos frecuente, pero en caso que llegue a pasar, lo que estamos haciendo es violentar los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Entonces, hay instancias como CONAPREP, que tienen estas medidas de nivelación, pero las autoridades deben garantizar esta parte y nosotros ejecutar o apegarnos a estas leyes ya en nuestra práctica docente. También tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Esta palabra bienestar
existe en las políticas públicas actualmente y que vuelvo al punto, maestros. Si hay si hay un reactivo que hace referencia a las políticas públicas educativas actuales, no hay por qué enojarse. Insisto y comento esto, maestros, porque yo es lo que percibí. Recién terminaron los compañeros de vertical y de horas adicionales. Me refiero a lo que vi en redes. En mis grupos, afortunadamente, hay puros vencedores, no hay quejólogos y normalmente se apegan al proceso que llevamos de estudio. Normalmente siempre tienen puntos de vista atinados. Normalmente siempre hay análisis y reflexión y eso es bueno, o sea, es bueno. Pero la ley es clara. Ellos tienen derecho a esto, el Estado garantiza, las leyes establecerán como edad mínima, por ejemplo, esto de contraer matrimonio a los 18 años, corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda custodia, la obligación primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Entonces, elementos de este tipo, maestros, tienen que ver con el derecho de las niñas, niños, adolescentes. Derecho de acceso a una vida libre de violencia, integridad personal. Aquí también, por eso hay protocolos de actuación que tratan de prevenir casi todos los programas, maestros. Háblese del Programa Nacional de Convivencia Escolar y los protocolos. La indicación es, estos programas son preventivos. La escuela juega un rol importante, maestro, y como directivos debemos saberlo. Nosotros no impartimos justicia, la escuela. La escuela, a través de la educación y los distintos programas, trata de prevenir las posibles violaciones a los derechos a los cuales tienen los alumnos. Por ejemplo, la cultura de paz, vivir una vida de paz, libre de violencia, integridad personal. Bueno, nosotros en nuestras clases debemos apuntar, aparte de nuestra asignatura, a eso. Y la mejor forma de apuntar a eso, maestros, es modelar estas leyes, ser respetuosos con ellos, ser puntuales, ser asertivos, trabajar lo emocional porque no es fácil. A todos llega un momento que los alumnos rebasan nuestra tolerancia y bueno, es ahí donde ocurren estos conflictos, a veces de palabras, a veces de discriminación, a veces de sanciones fuertes, ¿ok? Entonces debemos entender que la ley no está diseñada o no acompañará algunas decisiones o sanciones que nosotros normalmente tomamos por usos y costumbres. Así que esto nos debe quedar claro para docentes y directivos. Tienen derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Bueno, esto lo sabemos. Existen instituciones públicas como el IMSS y el ISSSTE, entre otras, que tienen que ver con el sector salud, que garantizan esta parte de la protección a la salud y el derecho a la seguridad social. Por eso es que todos o casi todos los alumnos gozan de este derecho. Ahí no hay mayor situación o mayor intervención de nuestra parte más que estar conscientes de que si hay alguien que no tiene derecho a acceso a este derecho, bueno, a lo mejor gestionar o a lo mejor preguntar o indagar por qué o canalizar con las instancias correspondientes para que pueda acceder a ese derecho. Vean, maestros, este es importante, derecho a la inclusión de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad. A la inclusión, no a la integración. ¿Ok? La inclusión significa, maestros, para efectos de los niños, niñas, niñas y adolescentes con discapacidad, pues igualdad sustantiva, disfrutar de los derechos contenidos en esta ley, la discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables, es decir, no debemos negar esta parte de que la escuela se adapte a los alumnos, porque lo contrario sería discriminación. Se debe establecer el diseño universal de accesibilidad y tienen derecho en todo momento a que se les facilite un intérprete en caso de ser necesario. ¿Ok? Entonces, es otro derecho que de alguna manera fundamenta las estrategias de equidad e inclusión en la educación básica. Y aquí viene el bueno, que es el derecho número 11 de esta ley, el derecho a la educación. ¿Ok? Aquí sí hay varios puntos a analizar. Y bueno, uno de ellos tiene que ver con
todos tienen derecho a una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. ¿Dónde leímos eso? La Ley General de Educación, que es la ley reglamentaria del artículo 3. La educación tendrá los siguientes fines. Ya por ahí vimos los fines de la nueva escuela mexicana. Veamos los fines de la educación de acuerdo a esta ley. Fomentar los valores fundamentales, desarrollar personalidad, aptitudes y potencialidades en los alumnos, inculcar sentimientos de identidad y pertenencia y orientar respecto a la formación profesional. Apoyar a nuestros estudiantes que sean víctimas de maltrato en la medida de lo posible y de acuerdo a protocolos, prevenir el delito y las adicciones. Si se preguntan por qué hay esta estrategia recién llegada a las escuelas de secundaria, donde pues hay que destinar tiempo para implementar esta estrategia nacional de prevención de adicciones, bueno, está la ley. Emprender actividades extracurriculares, si se preguntaban por los famosos clubes en su momento, bueno, aquí están las actividades extracurriculares. Promover la educación sexual, que bueno, eso siempre se ha trabajado. Promover la justicia y la legalidad, difundir los derechos humanos, y esos serían los fines de la educación en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para hacer cumplir el derecho a la educación. También las autoridades llevarán a cabo acciones necesarias para propiciar condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia. Y aquí pues es donde el director, en este caso, dirige esta parte o se apega a estos lineamientos y a los diversos programas que envía la Secretaría de Educación para crear ese ambiente libre de violencia en la escuela. El profesor en el aula y el supervisor en sus zonas escolares. Por ancestros, allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo